Cuba debe ser expulsada de este consejo por sus violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Ese planteamiento carece de argumentos. Realmente una mujer de mucho calibre. Oiga, y yo que hasta fui a esperar esta gente. Para aterrizar no ha llegado y por ciento esta transmisión en vivo. Mentira, ¿cómo? Mentira. Un sueño, una promesa, una realidad, un sentimiento firme con gran lealtad. Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presenten la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes de revolución, presenten la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes en Revolución, invitándolos a que se suscriban al canal de Jóvenes en Revolución, nuestros hermanos, ahí están, son más duros que el Cahuirán, igual que el Titán. Así que suscríbete al canal de Jóvenes en Revolución y participa, da tu like, comparte la directa, que estamos batidos en contra de la manipulación mediática, en contra del embelequerismo y en contra de la traición a la patria. Así que suscríbete a Jóvenes en Revolución, que lo dice el Titán de Cuba, Abrazongo. Muy buenas noches, familia. Abrazongo fortísimo. Hoy vamos a hablarles de otra marioneta, otra a la que han tomado como un instrumento más de la contrarrevolución. ¡Que comience la función! Pues sí, estaremos hablando de Rosa María Payá, quien obtuvo una visa de refugiada política para Estados Unidos, poco después de la muerte de su padre, Osvaldo Payá Sardiñas, quien murió en un accidente automovilístico en el año 2012, cuando viajaba en un auto conducido a exceso de velocidad por el español Ángel Carromero, miembro de la Juventud del Partido Popular Español, y el motivo del viaje por las provincias orientales cubanas era repartir $4.500 enviados por Esperanza Aguirre, del Partido Popular, destinados a crear grupos políticos contra el gobierno de Cuba, en total injerencia de los asuntos de Cuba. Desde Cuba se reporta la muerte del disidente Osvaldo Payá. Uno de los líderes de la disidencia cubana falleció en un accidente de tráfico. La familia del disidente denunció que fue asesinado. La familia del disidente... Pero la disidencia en Cuba está hablando y dicen que no creen que la muerte de Osvaldo Payá haya sido a causa de un accidente. Sin embargo, el ciudadano español quien conducía el auto en el momento de la peripecia y uno de los lesionados deja claro cómo ocurrió el accidente. Quiero precisar que la última vez que miré efectivamente iba a 80 km por hora, pero cuando tuve el accidente no miré el cuenta kilómetros, luego no puedo precisar de manera exacta a qué velocidad iba. Ojo al dato, A nosotros no nos dio ningún vehículo por la parte trasera. Simplemente yo iba conduciendo, me percaté de un bache y tomé las precauciones de cualquier automovilista, que es accionar el freno levemente. Días después, Rosa María contactó con diplomáticos norteamericanos en La Habana y aceptó fabricar una versión falsa de la muerte de su padre para acusar a la revolución. A cambio, sería beneficiada con un visado como refugiada política para ella, su madre y 2 hermanos. Inteligente, ¿no? Previamente, ya en el 2013, sale de Cuba rumbo a Esclavos Desunidos a montar el guión y posteriormente viajar a Europa en calidad de víctima, reclamando justicia. ¡Pero qué imbécil! Desde su arribo a Mierdami, fue conducida ante los congresistas Ileana Ross, Díaz Balar y el senador Narquito Rubio, quienes ya tenían preparada la estrategia para utilizar a la joven y convertirla en una marioneta viajera con una imagen del líder juvenil contra la revolución. Rosa María Payá se reunió este jueves en Washington con los congresistas cubanoamericanos Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz Balart y Joe García, así como con el ex congresista Lincoln Díaz Balart. Me siento muy agradecida de que los senadores nos hayan recibido, a Reyes Iglesias y a mí. Lo que está haciendo ella es excelente, realmente es un honor conocerla, realmente una mujer de mucho calibre.
Hoy llega a Miami junto con el escritor y fotógrafo independiente Orlando Luis Pardo Lazo. En Miami les espera una agenda colmada de reuniones. Más claro ni el agua. Con el apoyo financiero del gobierno yanqui y las orientaciones del Departamento de Estado, ha sido recibida por altos funcionarios latinoamericanos y europeos, algo insólito de no ser por las presiones de esclavos desunidos. ¿Entiendes, verdad? El guión elaborado por especialistas en guerra psicológica del Departamento de Estado yanqui se lo aprendió rápidamente y recita la falsa historia de acusar al gobierno cubano de ser responsable del accidente automovilístico de su padre, hecho no aceptado ni siquiera por las autoridades españolas, pues el embajador y el cónsul general presenciaron el juicio contra el responsable, Ángel Carromero, y expresaron que las pruebas presentadas por la Fiscalía cubana eran correctas. El texto es contundente, alega que no encuentra razones de justicia, equidad o conveniencia para el indulto y argumenta que el condenado no ha manifestado ningún signo de arrepentimiento, que a la fecha del accidente en Cuba carecía de licencia de conducir tras acumular 6 sanciones administrativas en Madrid por incumplimiento reiterado de las más elementales normas de circulación, que el ordenamiento jurídico español castiga su delito cometido en Cuba con una pena análoga y que gracias al tercer grado penitenciario del que disfruta, hace vida normal en su país, desarrolla su vida profesional sin limitación alguna y ni siquiera pernocta en prisión. Por eso, cuando viajó a Madrid junto a su madre para desarrollar el guión contra Cuba, la Cancillería española no aceptó su acusación y la remitió a los tribunales, donde recibió como respuesta que no tenía pruebas de lo que decía y desestimaron su denuncia. A los pocos días, la Fiscalía rechazaba la admisión a trámite de la querella, afirmando que queda totalmente desdibujada la existencia de un asesinato cometido como consecuencia de una persecución fundada en motivos políticos. El tratamiento mediático ha sido similar al caso anterior. La presentación de la querella llegaba a radios, periódicos e informativos de televisión, pero su rechazo en la Audiencia Nacional pasaba casi desapercibida. Televisión Española o La Sexta llevaban a sus noticieros la primera, pero no informaban posteriormente de su no admisión a trámite. Inteligente, ¿no? No obstante, familia, los yanquis, con su poderosa maquinaria propagandística, insisten en acusar a Cuba para empañar su imagen. Y como pago a su obediencia, el 13 de junio del 2019, Rosita recibió en Ginebra el premio Morris Abraham de Derechos Humanos, la más alta distinción de derechos humanos de Naciones Unidas Watch. La opositora cubana Rosa María Payá fue propuesta hoy candidata al importante premio de derechos humanos en el Consejo de Europa. El 18 de junio de ese propio año, Esteban Bobo, comisionado de Mierdami, le entregó un reconocimiento por ser, escuchen esto, defensora de la libertad, la democracia y los derechos humanos universales, y ser la voz para las personas de Cuba que buscan la libertad. Thank you so much for this recognition that I can only accept as an acknowledgement of the courage of the Cuban people. Vieja salada. Ambos premios reconociendo a una marioneta que habían formado bajo una gran farsa. Eso es verdad. Pero necesitaban seguir con su guión y estos reconocimientos a una luchadora que nunca luchó fue parte del show, permitiendo financiar la organización que dirige con muy pocos resultados. Eso. La maquinaria yanqui está en función de fabricarla como una líder contra el gobierno cubano y tristemente se dejó convertir en una obediente marioneta que vendió sus sentimientos por dinero al utilizar la muerte de su padre para obtener ganancias. Pedir a la OEA pues una investigación, pedir la verdad sobre lo ocurrido. Cuando hablamos de la historia de Cuba, hablamos de una historia de decenas de miles, de alrededor de 10.000 asesinatos de Estado, o sea, ejecuciones arbitrarias, algunas de ellas judiciales, muchas de ellas extrajudiciales, como fue el caso de mi padre. Y todo era muy falso. Y bajo todo este disfraz nació una organización para la nena, Cuba Decide, que vio la luz en el 2015 y obvio que es financiada por la NED y la USAID, desde donde ella, de presidenta de algo, va por el mundo de la forma más baja y burda, haciéndole el juego al Departamento de Esclavos de Estados Unidos. Cuba Decide es una campaña de movilización ciudadana.
el elemento técnico, digamos, de la campaña, la causa que estamos promoviendo es la realización de un plebiscito, que desde la ciudadanía, un grupo de personas, tiene la idea de proponer un cambio en la ley o de proponer una nueva ley. Ay, ahora ya entendí. Pero no se pierdan esta gran verdad. Miren para qué se necesita la ayuda. Yo la quiero leer desde el principio. Sigue ahí. Desarrollar grupos dentro o fuera de la isla con acción, apoyo y difusión. Sigue. Entrenar promotores ciudadanos. Todo eso de Cuba Decide, que no existe como institución. Es un fictitious name que está a nombre de la Fundación Panamericana para la Democracia. Vieron, mi gente, por supuesto, todo esto forma parte de la guerra de rapiña por el dinero. En eso anda Rosita. Como que ya le estoy entendiendo, Skipper. Está claro, ¿verdad, familia? Más claro ni el agua. Pero una persona como ella ha tenido varios reveses. Recordemos, por ejemplo, cómo este chileno le canta a las 40. Es un Estado con todo su poder, con todos sus recursos, contra familias. Por tanto, los migrantes cubanos no son iguales que el resto de los latinoamericanos porque están escapando de una dictadura totalitaria. O sea que, pero tú tú estás diciendo eso y la realidad en Estados Unidos no es muy distante a eso. La realidad de los pobres en Haití, en República Dominicana, en Costa Rica, es mucho más peor. Yo conozco Cuba, he viajado a Cuba, también conozco los Estados Unidos y creo que lo que tú estás diciendo acá es una sarta de mentiras. Puedo comprender que haya un montón de elementos, que te los concedo, porque no estamos hablando de un paraíso, pero cuando nosotros estamos hablando de una dictadura totalitaria, te presento el caso chileno, donde sí tuvimos una dictadura totalitaria. Tú me hablas de esos campos de asesinatos en Cuba, eso no existe, compañera, no existe. No existe. ¿Ya? De todos los niños en el mundo que hoy día están padeciendo hambre, ninguno es cubano. Eso es verdad. No existe eso en Cuba. ¿O me vas a decir que sí existe? No, no existe. Que hayan regulación migratoria, bueno, perfecto, pero ¿quiénes son los que viajan en Cuba? Cuba es un país pobre. Ya, pobre como los países caribeños. No puedes comparar el PIB de Cuba con el PIB de un país como Chile o un país como Argentina. Es un lujo en Cuba poder viajar, pero los cubanos tienen asegurada la alimentación, la educación, ya que no una educación como aquí, que está al servicio del mercado, porque acá si yo me enfermo y no tengo para pagar, me muero. En Cuba no. En Cuba, de hecho, yo como turista puedo llegar, ya, y como turista puedo atenderme. Y el gobierno cubano y el pueblo cubano, porque la revolución es del pueblo, no del gobierno, ya, me entrega esas posibilidades. Encuentro inaudito que tú vengas acá, ya, porque yo me pregunto, ¿dónde está financiado Cuba Decide? Me decidí y me puse a revisar en internet. Adivina de dónde está financiado, los Estados Unidos, nuevamente. ¡Ay! ¿Cuánto dinero te pagan a ti por hablar mal contra el proceso que definió tu pueblo? Pidiendo que una potencia extranjera como Estados Unidos, que es lo mismo que están haciendo los venezolanos, ya vaya a intervenir tu país. Nosotros hemos vivido una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica y el pueblo chileno tomó la libertad por sus propias manos. Nos movilizamos y protestamos. Tú me hablas de esos campos de refugiados, ¿dónde están? Yo quiero conocerlos, no están. Entonces, tú vienes acá, empiezas a hablar una sarta de mentiras, ya, te hacen la republicana, pero lo único que están buscando y lo que quieren realmente es que se intervenga Cuba para que termine y vuelva siendo el patio trasero de los Estados Unidos. ¡Toma! O cuando el gran ridículo junto a Taodio parado junto a un avión que no va a ningún lado. ¿Qué fue lo que pasó? Oiga, y yo que hasta fui a esperar esta gente. Permiso para aterrizar no ha llegado y por eso estamos haciendo esta transmisión en vivo. Hacer ver que en 24 horas estaban gestionando un permiso para viajar a Cuba en un avión privado es el bulo y la mentira y la tomadera de pelo más grande y la única justificación por la cual ellos tenían el ingrediente ese que necesitaban, que ya todo el mundo sabía de que iban a inventar para no ir. Se mandó una última petición, se mandó una última pregunta, Claro que no. El avión privado, señoras y señores, guanajos. Hay que tramitar 7 días antes un permiso de los Estados Unidos que por las leyes de embargo no permite que viajen aviones privados a Cuba, porque naves de procedencia estadounidense no pueden ir a territorio cubano a no ser con un permiso especial. Eso se tramita con 7 días y después hay que tramitar con Cuba el permiso para que esa nave privada pueda aterrizar en territorio cubano, que lleva un proceso también. Lo hice yo cuando lo de Rosita Fornés, estuve testigo de esto cuando trasladaron los restos de Rosita Fornés a Cuba. de el terror
que el régimen pretende desplegar el día de hoy en Cuba. Sabemos que crece el miedo de aquellos militares que están en el poder en Cuba. Esos mismos que hoy no nos están dando permiso para aterrizar en nuestro país y por eso la compañía aérea no despega. No. Ustedes pueden entrar a Cuba. Quien no tiene permiso de entrar a Cuba es una nave privada, porque Estados Unidos en primer lugar no ha dado permiso. Miren, les digo más, específicamente le habían informado a Alexander Otaola y a Rosa María Payá que no podrían volar a Cuba porque estarían violando leyes federales norteamericanas. Incluso les llegaron a decir que todo eso es un show y los llamaron para indicarle que cancelaran sus intenciones de viajar a Cuba o iban a ser sancionados por las leyes norteamericanas. Vaya, esto está sabrosón. Y así, Rosa María fue enviada a varios estados a pedir en nombre del pueblo de Cuba. Rosa María Payá pide en Bruselas que el acuerdo de la Unión Europea y Cuba reconozca el derecho a unas elecciones libres. Es necesario jugar con las reglas de la democracia y no con las reglas de una dictadura que simplemente no va a reconocer al otro. My name is Rosa María Payá. Daniel Cárdenas was shot inside his home in the city of Cárdenas. His wife was present. It's on video. Como parte de su alegato sensiblero y desactualizado sobre su versión de la realidad cubana, Payá llamó a mantener el bloqueo y las más de 240 medidas de recrudecimiento implementadas en la administración Trump. Lift the sanctions against the Cuban regime is to fund the Cuban police and military, who oppress the people in the streets, obeying top government officials like General Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, General Rodríguez López Callejas, General Álvarez Casas, Minister of Interior, General López Miera, Minister of the Armed Forces. Hay más de 1000 prisioneros políticos en Cuba en este momento. Hay más presos políticos en Cuba que en el resto del continente, todos sumados. Rosa María Payá se reunió con Eduardo Frei en la misma casa donde el exmandatario vivió su niñez y que ahora es un museo en homenaje a su padre. Hay muchas personas en el mundo buscando la verdad, admirando esos mismos principios y valores que ambos defendieron. Rosa María Payá abandona este viernes el país luego de estar una semana en Chile. Homeland Security es el mismo departamento que hace poco estuvo reunido con el Ministerio del Interior cubano. Hace poco son los días 18 y 19 de enero. Yo quería conversar con ustedes para contarles un poco lo que nosotros dijimos en esta reunión que el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos tuvo a bien tener con algunos cubanoamericanos y cubanos. Thank you, Mr. President, for meeting with us today, for your friendship and for standing with us, the Cuban people, who wants to be free to decide our own destiny. Eso es de gente muy cochina. Su más reciente actuación la protagonizó el 26 de marzo del presente año, cuando los Yankees la enviaron a Ginebra para intervenir en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y donde volvió a leer lo que el Departamento de Estado le entregó, diciendo que la Constitución impuesta por el gobierno cubano niega al pueblo el derecho de vivir en democracia, y por eso hacía un llamado a que Cuba sea expulsada del organismo. Cuba debe ser expulsada de este consejo por sus violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Ese planteamiento carece de argumentos. Soy Rosa María Payá, represento la iniciativa ciudadana Cuba Decide por el derecho del pueblo cubano a vivir en democracia, derecho que es negado por la Constitución impuesta por los dirigentes en mi país. Al parecer, familia, la marioneta viajera desconoce el alto porcentaje de aprobación que, en el 2019, los cubanos dieron en las urnas a la ley fundamental de la República. En vez de hacer campaña contra la Constitución cubana, debería hacerla en Estados Unidos, para que se apruebe una nueva Constitución, en sustitución de la más antigua del mundo, que increíblemente, familia, data de 1789. ¿Qué dice? Nah, esto no puede ser. Se habrán equivocado. La Constitución de los Estados Unidos de América fue adoptada el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia, con la firma de 39 de los 55 delegados.
constituye la primera constitución del mundo y está vigente hasta nuestros días. No, no podés ser así de anticuado, obsoleto, cavernícola. En el libreto no dijo ni una sola palabra contra la criminal guerra económica, comercial y financiera que Estados Unidos aplica contra el pueblo cubano desde 1959 para intentar rendirlo por hambre y enfermedades. Ni mencionó los 600 planes para asesinar a Fidel Castro, financiados y estructurados por la CIA. Tampoco habló de los miles de cubanos muertos por los actos terroristas ejecutados por agentes del servicio de la CIA, la guerra biológica que han sufrido los cubanos, afectando la flora y la fauna, así como las enfermedades introducidas por agentes al servicio de esclavos desunidos, entre ellas el dengue hemorrágico, que infectó a 344.203 personas y causó la muerte de 158 cubanos, de ellos 101 niños. Tampoco habló de la meningoencefalitis, ni de la conjuntivitis hemorrágica, entre muchas más. Rosita se habrá olvidado de la fiebre porcina africana. En 1971, las autoridades cubanas dan a conocer la presencia en el territorio nacional de la fiebre porcina africana, cuya propagación obligó a sacrificar 500.000 de cerdos y ocasionó pérdidas millonarias a la economía nacional. O de la roya de la caña de azúcar, o la pseudodermatosis nodular bovina, el Newcastle, la mamilitis ulcerativa de la vaca lechera, la cigatoga negra, el pulmón negro, el minador de los cítricos, la broca del café, el síndrome de la esterilidad de los granos del arroz y el moho azul del tabaco, por solo mencionar algunos de los tantos que han afectado los cultivos y animales de Cuba para arruinar su economía. No hay duda, ¿verdad? Por todos lados está al descubierto la labor que el gobierno de Estados Unidos y sus peones baratos como Rosa María Payá llevan a cabo con dinero federal. Espero que os haya quedado claro. Si están tan preocupados por los derechos humanos de los cubanos, deberían reclamarle a los funcionarios que le orientan a hablar de eso en Ginebra que cesen sus actos contra el pueblo de la isla en que nació y estudió en la universidad sin pagar un solo centavo. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? No son propaganda comunista los hechos antes mencionados, familia. Basta con leer un documento desclasificado de una reunión efectuada el 6 de septiembre de 1962, en la cual Marshall Carter, director general adjunto de la CIA, planteó lo siguiente: los agentes biológicos disfrazados de sustancias de origen natural pueden ser empleados para destruir cultivos en Cuba. No, esto es muy ofensivo. Esto lo vamos a tener que llevar a juicio. ¡Silencio! ¿Qué fue lo que pasó? En esa reunión, familia, estaban presentes el asesor de seguridad nacional McGeorge Bundy, el fiscal general Robert Kennedy, el general de la Fuerza Aérea Edward Lansdale y Edward Murrow, famoso periodista de radiodifusión que se desempeñaba en ese momento como director de la Agencia de Información de Estados Unidos. Muy interesante. No es Cuba la que invade otros países, lanza bombas atómicas, introduce plagas y enfermedades en Estados Unidos y menos financia y entrega armas a Israel para masacrar al pueblo palestino. Quien debe ser expulsado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es Estados Unidos por patrocinar el terrorismo internacional y financiar crímenes de lesa humanidad. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Rosa María Payá no tiene moral ni ética para hablar de derechos humanos cuando por dinero apoya los actos criminales de los yanquis contra el pueblo que la vio nacer y la formó como una profesional, ahora convertida en una triste marioneta al servicio de los abominables intereses imperialistas. Rosa María Payá es pagada desde el gobierno de Estados Unidos. Oye, Blandito, oye, mi hermano, disculpa que no pude pasar el 31. Llegué tarde, tenía que pinchar, tú sabes. Yo no soy como Rosa, yo pincho. Yo no tengo gran. Si tú tienes que escribirme a mí para defender a Rosa, nada más pregúntate del billetaje que coge Rosa. No cuánto te pasa a ti, no. ¿Cuánto hace en Cuba? Así, sencillo. Exacto, es que ya llegó enero. Se sabe, ya llegó enero. Y ahora vienen los gran. A mí me importa tumbar la dictadura. No me interesa ni Rosa. Lo que me interesa de Rosa es preguntarle qué bola con el dinero, qué has hecho con el dinero. Sí, tú. Una cosa y un... No pregunte. Oye, no pregunte qué hiciste con el dinero. ¿Qué bola, mi hermano, con el dinero? ¿Qué bola con los gran, las donaciones? Espérate. ¿Qué bola con eso? ¿Qué bola? ¿Qué bola con Cuba Divide? Si esto es un ficticio name que está a nombre de la corporación o de la Fundación Panamericana para la Democracia, que es de Rosa María Payá, o que ella está como directiva, ¿cómo en su página se reciben donaciones? ¿A
qué cuenta van esas donaciones? Si con un ficticio name tú tienes que crear una cuenta, pero no es de Cuba Decide. ¿De quién es? Póntelo ahí de nuevo, George. Pues es que las pruebas se ponen. No se hablan, se ponen. Mírenlo ahí. Zombies, mírenlo ahí. Búsquenlo. Fictitious name. No es una corporación. Es un nombre. Con un nombre tú no abres una cuenta si no tienes detrás o una persona o una corporación. Entonces, ¿a dónde va el dinero que se dona ahí? ¿A qué cuenta? Lo vieron, mi gente. No hay duda, ¿verdad? Por todos lados está al descubierto. Lo he pillado. Se ha caído con todo el equipo. Hasta la vista, compay. ¡Vienen las yeguas! Tú le esperas con la papaya. Yo lo que quiero un cartón de huevo, en tu cara todo se detalle. Tú no respetas lo que tú haces en la calle. No tienes valor, de la tía no sale y se toma en un capullo. Qué rico se barre, aquí te tengo mi escoba para que te agarre, Tú le esperas con la papaya. Yo lo que quiero un cartón de huevo, en tu cara todo se detalle. Tú no respetas lo que tú haces en la calle. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. Los revolucionarios no se jubilan. En tanto puedan ser útiles, en tanto requieran de su servicio y de sus esfuerzos. Un sueño, una promesa, una realidad, un sentimiento firme con gran lealtad. Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presentes en la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes de revolución, firmes en la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes que
pasado, el presente y el futuro. Fueron los mambises que siempre pelearon duro. La generación del centenario tumba el muro. Cuando se tuve que contarle, eso tenlo por seguro. Es joven Fidel encendió la luz. Y tantos que demuestran su valor y actitud. Soberana, Atal y Soberana Plus. Militantes del partido y de la juventud. Jóvenes doctores, maestros militares. El futuro de un país demostrando que sí vale. Diciendo la verdad en redes sociales y un nivel deportivo a esferas internacionales. Jóvenes, ¡A mi vida no! ¡A Jamaica venceremos! presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes de revolución, firmes en la batalla y a Cuba ponle corazón. Incansable nuestra lucha como jóvenes cubanos que peleamos con coraje por nuestra revolución. Seguimos en la pelea, alzando nuestras manos y no nos rendimos porque aquí es el corazón. Mi combate es aquí, defendiendo a mi patria porque el alma me lo pide. Cuba sigue, Fidel vive, la mayor de las Antillas y la pela del Caribe. Listo, como gallo de pelea, haciendo revolución contra la marea. Esta juventud no se tambalea, firme, puesto para lo que sea. Una promesa, una realidad, un sentimiento firme con gran lealtad. Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes de revolución, firmes en la batalla y a Cuba ponle corazón. Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Ratificamos que Cuba es de todos, con el pueblo y por el pueblo sigue estando la revolución. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces de la cuenta. Igual que usted. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Escucha un segundo. No se te ocurra irte sin suscribirte en el canal. Escucha. Sí, que tienes que ya. Pero suscríbete en el canal antes de irte. Y luego ya si quieres, pues te dejo aquí más material.